Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer acompañarles de nuevo. Hoy comenzamos con este video. Perdimos esa última parte, era importante verla. Cuenten los votos, dice este video al final. Es Gabriela Montero, pianista venezolana. Ella es conocida internacionalmente, entre otras cosas, por hacer improvisaciones clásicas de piezas normalmente populares, como esta que acabamos de escuchar, que acompaña con una cacerola para hacerse solidaria con lo que piden muchos venezolanos, auditoría o reconteo de votos. Y eso fue precisamente lo que ayer pidió Enrique Capriles Radonsky al Consejo Nacional Electoral. El líder opositor le dio lo que se ha titulado en la prensa internacional como un ultimátum al organismo electoral para que inicie la auditoría a la que se había comprometido hace unos días atrás. Por otra parte, Capriles, claro, no lo había dicho anteriormente, habló de robo. Escuchen. Esas amenazas, todo eso que ustedes están tratando de hacerle creer a nuestro pueblo, es una demostración de la profunda debilidad que hay allí, porque la verdad del tamaño de nuestro país es que ustedes se robaron las elecciones. Capriles también dijo que si le querían poner preso por defender los derechos de los venezolanos, estaba dispuesto. ¿Qué me van a juzgar? ¿Me van a enjuiciar? ¿Por qué? ¿Por defender los derechos de los venezolanos? ¿Quieren venir por mí? Aquí estoy, los espero. Saben perfectamente que no les tengo miedo. Yo no me pongo de rodillas frente a este gobierno. Ni ningún venezolano se va a poner de rodillas frente a este gobierno. Y ahí es donde estuvo la reflexión. A Nicolás Maduro, que sabe que es silla prestada. Es parte de lo que fue la intervención el día de ayer de Enrique Capriles Radonsky. El Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha dado ninguna respuesta en relación a la auditoría. Saludamos a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido a la tarde, señor Cochés. ¿Pondrán preso a Enrique Capriles? ¿Qué consecuencia pudiera traer esto? Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Un placer estar con la audiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe de NTN 24. Verdaderamente yo creo que Nicolás Maduro está en un gran dilema. Primero,
los chavistas, con tantas amenazas y ninguna acción, lo están viendo, como dicen allá en Venezuela, como un bolsa. Una persona que habla y no actúa. Una persona que amenaza y no se atreve a llevar adelante lo que amenazó. Y por el otro lado, sabe que produciría una explosión en Venezuela si se atreviera a detener a Enrique Capriles. Entonces él está en ese dilema y la gente que está a su alrededor calculo que se lo están diciendo. Y yo no creo que esté quedando bien con nadie. Más bien se está deteriorando más, está siendo más frágil de lo que ha sido. Se está demostrando que su gobierno no tiene ninguna credibilidad. Sobre todo cuando el mismo 14 se comprometió a recontar los votos y después se echó para atrás. El pasado 18, cuando se da la reunión de UNASUR, se comprometen a hacer la auditoría para lograr el apoyo de los países de UNASUR y ahora se echa para atrás. Está quedando muy mal frente a su gente porque está demostrando que perdió. Está demostrando que ninguna auditoría que se haga va a poder cambiar el resultado que él quiere y por eso no quiere que se haga la auditoría. Entonces yo verdaderamente pienso que queda mal también con todos los gobernantes que a mi juicio tontamente creyeron en él, de que si el CNE decía el 18 que iba a haber auditoría, ellos iban a ir a la toma de posesión de Maduro y el UNASUR iba a reconocer el triunfo de Maduro. Eso era un poquito contradictorio, porque mejor era esperar el reconteo, como hace cualquier democracia. Ahora, señor Cochés, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional? Es decir, UNASUR estuvo allí en la toma de posesión de Maduro. Hay una crisis política en Venezuela, eso es innegable. El CNE acepta hacer una auditoría, luego comienza en un manejo dialéctico que sí es auditoría, que no es auditoría, que no importa cuál sea el resultado, que no va a cambiarse las cifras que se han dado. UNASUR, ¿qué tendría que hacer? Es decir, ¿hay democracia? ¿Es esto democrático? ¿No contar los votos? ¿No hacer una auditoría? ¿Qué es lo que solicita la oposición? Bueno, yo creo que se está demostrando y develando la clase de gobierno que hay en Venezuela. Un gobierno ilegítimo, un gobierno que miente, pero un gobierno que se rehúsa a recontar los votos, a hacer la auditoría prometida por una simple y sencilla razón. Cada vez se están saliendo más detalles del fraude que hicieron el 14 de abril. Y permitirle eso a la oposición, ponerlo a la exposición del mundo, todo lo que hicieron y que fue verdaderamente fraudulento, mesas donde nada más votaron por Maduro, mesas donde votaron 900 personas más de las que estaban en el listado, todas esas cosas van a salir a relucir. Entonces ellos están jugando su subsistencia en el gobierno, mintiéndole a la comunidad internacional, mintiéndole a los venezolanos, y yo creo que en este sentido los únicos países que están manteniendo una posición que la deberían imitar los demás es Paraguay, Canadá y Estados Unidos, que le toman la palabra, como lo hizo la OEA, a Maduro y al Consejo Nacional Electoral de que va a haber un recuento y ahora se echan para atrás, están quedando como lo que son. No son demócratas. La política exterior de Venezuela hoy está en manos de Cuba. Ellos no les interesa ningún recuento. Yo lo dije en uno de los twitters que mandé. Me imagino que el 14, cuando Maduro se comprometió a contar los votos, los cubanos le habrán dicho que eres tú tan tonto de que vas a aceptar un recuento de votos o tú no te das cuenta que perdiste. Ellos saben, los que más saben que Nicolás Maduro perdió son los cubanos y la gente que está a su alrededor.
Entonces ellos no van a permitir eso. Lo que va a hacer es, y lograr es la profundización de la crisis política en Venezuela, y el mundo entero tiene que estar presente. Gracias a Dios que si bien los gobiernos poco se expresan, hay medios de comunicación como NTN 24 y otros medios escritos y televisivos que están dándole al mundo la versión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Quiero agradecer a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. A ustedes, la pasen bien. Continuamos con la tarde en NTN 24. Estaba leyendo en El País, en la página web del diario El País, que Estados Unidos denuncia por primera vez que Siria ha usado armas químicas. Es la noticia que abre la página de este diario español. Dice: el Assad logra una victoria táctica en la provincia de Damasco y los países de la OTAN se resisten a dar un paso en Siria. Por cierto que había una información, creo haberla leído el día de ayer, que impactaba en esta guerra en Siria. Han muerto más de 8.000 niños. Ya se tiene esa cifra que realmente golpea, pero pues este conflicto sigue sin solución. Son las 5:03 en Lima. Continuamos con la tarde. En NTN 24, en este momento habla Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Hugo Chávez en Venezuela. Escuchemos. La oposición para el 2019 sea usted, para que ostente el dudoso récord de tener 3 derrotas por la revolución, 2 de ellas en 6 meses. Y entonces señala ayer, con la irresponsabilidad que lo caracteriza, que le robaron la elección. ¿Dónde está una sola prueba de eso? Usted estudió Derecho en la Universidad Católica, obtuvo muy malas calificaciones, pero estudió Derecho y se graduó de abogado. ¿Dónde está? No sea irresponsable. ¿Dónde está una sola prueba? Un solo indicio de que eso ocurrió. No lo puede mostrar, porque sencillamente no ocurrió. Y además ponen a la señora que quemó los cuadernos, la ponen en su equipo técnico para la verificación, para la auditoría adicional que se convocó. Nosotros creemos que lo que está detrás de esto es la instauración del más puro fascismo por la vía de exaltar la violencia a través de la mentira. Me robaron las elecciones, así dijo anoche. ¿Y entonces para qué la verificación? Si ya usted sacó su propia conclusión delirante. ¿Dónde está un indicio, una prueba? ¿Dónde está? Mire, cuidado, al margen de las consideraciones políticas y electorales. Cuidado con el huevo de la serpiente, donde se está incubando el fascismo más brutal. Este artículo se llama El Golem y lo escribió uno de los asesores en cultura del señor Capriles. Se llama Antonio Sánchez García, esposo de la cantante Soledad Bravo. Bueno, me voy a saltar estas páginas porque estas páginas solamente me competen a mí porque son páginas insultándome. A ver, 3, 4, 5 páginas insultándome. A ver, 6 páginas. Eso no me importa a mí nada más. Y como no me importa, no le importa a nadie. Pero este es asesor de la mesa MUD. Asesor de la MUD. Miren lo que dice. Que la UNASUR se quede quieta. Por ahora ni a Pepe, ni a la vieja, ni al tuerto. Nadie les está apretando el pescuezo para que se bajen de la mula. Habrá tiempo para que se pongan a derecho. Y los médicos cubanos que se escondan por un tiempo pueden salir muy mal parados. Ana Frank, eso es lo que usted quiere, que hagan los médicos cubanos.
como esa hermosa testimonio plasmado en el libro El diario de Ana Frank, una familia judía escondiéndose del Holocausto para evitar que fueran recluidos en campos de concentración o asesinados pura y simplemente. Los cubanos que se queden quietos, que se escondan por un rato. Y no dijo el señor Capriles en una de sus ofertas electorales que le iba a dar la nacionalidad a los médicos cubanos. Jorge Rodríguez del comando Hugo Chávez, del comando electoral, responde a Enrique Capriles Radonsky, quien ayer dijera, con la frase con la que abrimos el programa, me robaron las elecciones. ¿Dónde están las pruebas? Muy bien, se dice que Enrique Capriles Radonsky en la noche de hoy hablará al país y presentará esas pruebas. Ahora bien, paralelo a lo que es la exigencia de la auditoría, estar a la espera de que el Consejo Nacional Electoral dé una respuesta, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, mostró los detalles de un supuesto plan orquestado desde el extranjero que buscaba generar caos postelectoral y llevar a Venezuela a una guerra civil. El alto funcionario confirmó la captura de un ciudadano estadounidense que sería el principal promotor de los hechos de violencia. En Caracas, Carlos Eduardo Sánchez tiene información. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. De acuerdo con la exposición del nuevo ministro para Relaciones Interiores, los hechos de violencia ocurridos entre el 15 y el 17 de abril en todo el país habían sido planificados con anterioridad. Asegura el nuevo ministro Miguel Rodríguez Torres que ONGs y fuerzas y agencias extranjeras estuvieron financiando grupos y movimientos estudiantiles venezolanos los días previos a las elecciones presidenciales con el firme propósito de llevar a Venezuela a una guerra civil luego de conocidos los resultados de estos comicios. Veamos. Aquí en la lámina ustedes la pueden observar, generar movilizaciones a partir de que se emitieran los resultados del CNE, empezar acciones violentas que iban incrementándose en el tiempo, en lo que nosotros en nuestro escenario llamamos un golpe electoral, y conducirnos hacia una guerra civil. Su objetivo era eso. Y tenemos los documentos probatorios que se intercambiaban entre ellos a través de unos chips que llevaba el mensajero de la Plaza Castellana a la Casa del Gringo, porque ese fue el término que utilizamos para identificarlo, que llegaba desde otro sitio donde estos muchachos hacían sus acciones, comunicaciones directas con este gringo. La misión era llevarnos a una guerra civil. Inclusive logramos intersección de correo electrónico que así lo señalan. Todo esto lo hicimos autorizado como lo establece la ley. ¿Por qué una guerra civil? Porque una guerra civil, según ellos, provocaría inmediatamente la intervención de una potencia extranjera para poner orden en el país y, según ellos, restablecer la democracia. Esos eran sus fines. El ministro Miguel Rodríguez Torres señaló como responsable del plan o de la operación Conexión Abril, nombre que le dio el gobierno al supuesto plan para generar el caos en el país, a un ciudadano de nacionalidad estadounidense capturado recientemente. El caballero fue capturado. Aquí tenemos una fotografía del caballero. Pasa a la siguiente, donde está la foto de este señor. Ya le voy a decir el nombre completo. Timothy Hallett Trady, estadounidense, nacido en el año 78, en Michigan, los Estados Unidos. Toda su actuación obedece claramente a un entrenamiento y un adiestramiento como agente de inteligencia. No nos queda duda de eso. Sabe trabajar en clandestinidad, sabe ganar adeptos que lo puedan defender en situaciones complicadas de ambos lados. O sea, que es un hombre que está entrenado para hacer lo que estaba haciendo. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que durante un allanamiento realizado este miércoles fueron incautados más de 500 videos que inculparían a reconocidos políticos y dirigentes estudiantiles de oposición por la violencia postelectoral. Dijo que estos serán consignados al Ministerio Público para la respectiva investigación penal. Compañeros de la tarde, es todo lo que tengo a esta hora desde la capital venezolana. Sigan ustedes con mucho más de la tarde por aquí, por NTN 24. Gracias a Carlos Eduardo Sánchez. Lo cierto es que durante las protestas que se registraron post
las elecciones del 14 de abril, el 15 y el 16 se produjeron 194 detenciones. Así queda registrado en el informe que el Foro Penal venezolano envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe lo tengo, por cierto, en la mano, está dirigida a la presidenta y demás miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Dice, tal como hemos informado en correos electrónicos, el 15 y 16 de abril se produjeron varias detenciones. Ellos hablan de detenciones múltiples. La edad de los jóvenes detenidos ronda entre los 15 y los 22 años, detenidos como consecuencia de las protestas 15 y 16. Narran o explican las detenciones en el estado Carabobo, estado central en Venezuela. Dice, varios jóvenes han señalado que sufrieron agresiones de los cuerpos de seguridad y vejaciones en el sitio de reclusión. Se refiere a las detenciones del estado Lara, donde dice que fueron liberados con medidas sustitutivas de presentación de entre cada 30 a 5 días y, por supuesto, prohibición de manifestar y prohibición de salir del país. Refiere el estado Barinas, también el estado Mérida, Barquisimeto en el estado Lara. Hablan de la agresión de varios guardias nacionales a un joven indefenso en una calle y consignan un video como prueba de lo que están señalando, porque el Foro Penal intenta verificar antes de hacer este tipo de denuncias o planteamientos. Este video quisiera que lo viéramos, donde se muestra a este joven que va caminando por una calle. Por favor, a nuestro equipo de producción rodemos el video para poder explicarle a nuestra teleaudiencia. Este joven va por la calle y lo detiene, esos son funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana, comienzan a caminar con él. Por supuesto, esto está filmado, como vemos, desde algún edificio, alguna casa alta. Llegan otros funcionarios en moto. Vean bien lo que ocurre ahora. Lo llevan y aquí vemos cómo se acercan a estos funcionarios. Ya van a ver, allí va el joven, el muchacho, y le disparan a quemarropa desde la motocicleta. Cae al suelo, le disparan a perdigones. Dice este informe que el nombre del joven es Amaury Cruz Herrera y fue herido de perdigones en la pierna. También dice este informe que la señora María Elisa Caridad contactó a los miembros del Foro Penal para denunciar el caso de su hijo Eisler Vázquez, quien fue herido gravemente en la cara con perdigones a corta distancia. Habrían sido disparados por la Guardia Nacional. Están las fotografías de este joven. Vayamos a las fotografías, por favor. Este es el joven Eisler Vázquez. Y estas son las heridas que los perdigones, son imágenes fuertes, causaron en la cara de este joven. La tarde de NTN 24 está con los protagonistas de la noticia y quiero saludar a María Elisa Caridad. Ella es madre de Eisler Vázquez, uno de los estudiantes agredidos. Señora, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. ¿Qué ocurrió con su hijo? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Buena tarde. Hola, buenas tardes, América Latina. Bueno, mi hijo se encontraba marchando hacia el CNE. Y el punto de encuentro era el Centro Comercial San Gil Barquisimeto, donde esperaban que la Guardia Nacional se dispersara para ellos poder seguir pacíficamente su marcha, cuando los sorprende una tanqueta de la Guardia Nacional y le disparan a quemarropa en el rostro. Como ya pudieron haber observado la fotografía que ya se les mostró, fue a quemarropa, a dañarle completamente el rostro mismo.
Esto ya se tiene que hacer justicia, pues ya el caso está en manos de fiscalía. Aún cuando tenemos abuso de poder, esto se escuchaba y no vuelve a suceder algo. Que son estudiantes de apenas 19 años. No estoy, señora Caridad, un minuto, no le estoy escuchando bien. No sé si se entiende exactamente lo que está diciendo. Quiero pedirle a nuestro equipo de producción, por favor, mejoremos el audio para que pueda entenderse lo que nos está contando la señora María Elisa Caridad, madre de Eisler Vázquez, este joven de 19 años a quienes ustedes vieron herido de gravedad por perdigones disparados en su cara, a quemarropa, a muy corta distancia. A ver, cuéntenos, una vez que esto sucede, ¿qué pasa? ¿Cómo usted se entera? ¿Cuál ha sido, digamos, el proceso seguido a partir de ese momento? Nos dice la gente del Foro Penal que usted los buscó para hacer esta denuncia. Disculpe. ¿Usted buscó a la gente del Foro Penal para hacer esta denuncia? Sí, la gente del Foro Penal que ofreció hacer público el caso de mi hijo y ningún problema en aceptarlo, porque de esa manera sé que no quedará impune lo que está sucediendo. Ahora, señora María Elisa Caridad, las autoridades venezolanas han dicho que la Guardia Nacional pues no atacó a los jóvenes estudiantes, es decir, la Guardia Nacional no hizo sino proteger las edificaciones públicas o tratar de preservar el orden. ¿Qué estaba haciendo su hijo para que la Guardia le disparara de esta manera? Se encontraban concentrándose para dirigirse al CNE a entregar el informe para el reconteo de votos. Ellos se encuentran en las instalaciones de Sanvil. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Claro, esto porque el candidato de la oposición había hecho el llamado después de que el CNE entregara el primer boletín de que se dirigieran a las oficinas del organismo electoral en el interior de la República Venezolana para solicitar una auditoría. Eso es correcto. Ellos se encontraban resguardados en el centro comercial Sanvil hasta que la Guardia los dejara marchar pacíficamente. Y fueron sorprendidos por una tanqueta donde los arrinconan, los presionan en los jardines del mismo centro comercial y le disparan a quemarropa. Ahora, ¿cuál es el estado de salud de su hijo en este momento? ¿Perdón? ¿Cuál es el estado de salud de su hijo? Ahí es donde le disparan en la cara a mi hijo. O sea, ahí sí que todo. Bueno, lamentablemente no tengo, no hay un buen retorno y estamos perdiendo lo que dice la madre de este joven, a quien ustedes acaban de ver en las fotografías, en imágenes, son imágenes fuertes las que muestran cómo fue herido a quemarropa, lo está diciendo ella, es la mamá de este joven de 19 años, quien está señalando lo ocurrido lamentablemente. Ayer, por cierto, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, calificó de falsas las denuncias y ha dicho que en Venezuela, por otra parte, no se maltrata a los detenidos porque el Foro Penal, en el informe que documenta, señala, y eso quiero compartirlo con ustedes antes de que escuchen la declaración de la fiscal, dice: varios jóvenes han señalado que sufrieron agresiones de los cuerpos de seguridad y vejaciones en el sitio de reclusión. Dice que se recopila esta información, se denuncia, entre otras cosas, que fueron obligados a cantar consignas prooficialistas
que le tiraron orina en sus cuerpos y que algunas mujeres fueron obligadas a quitarse la ropa frente a otros reclusos y soldados hombres. Esto no lo digo yo, lo dice el informe del Foro Penal Venezolano que ha sido dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la señora fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha dicho lo siguiente. Estas denuncias han venido acompañadas de una matriz mediática. Yo quiero mostrar esto. Esto es falso. Esto es el titular con que abrió un medio de comunicación. Esta información es falsa porque aquí en Venezuela no se maltrata las personas que son privadas de libertad. Las personas que fueron aprehendidas durante estos hechos se les respetó y se les garantizó todos sus derechos. Estas personas fueron debidamente atendidas. Eso es lo que decía la fiscal de Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Ahora, para hablar sobre este tema, saludamos a Alonso Medina, él es directivo del Foro Penal Venezolano. Señor Medina, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. ¿Son ciertas o no son ciertas las denuncias que se hacen? ¿Por qué el Foro Venezolano, el Foro Penal Venezolano elabora este informe? ¿En base a qué lo elabora? ¿De dónde sacan que los muchachos fueron obligados y de alguna manera torturados a hacer cosas que no querían? Buena tarde. Sí, buenas tardes. Un placer saludarlo. Sí, efectivamente, totalmente cierta cada una de las denuncias que ha presentado el Foro Penal ante las instancias internacionales. Cada denuncia está fundamentada con el testimonio de cada una de las víctimas del terrorismo oficial, de aquellas personas que han sufrido toda la represión más salvaje que hemos podido ver en los últimos años de las autoridades venezolanas. Hemos visto cómo en diferentes ciudades del país jóvenes venezolanos fueron maltratados, detenidos de forma salvaje, humillados en los centros de reclusión y salvajemente detenidos, incumpliendo toda la normativa nacional e internacional, particularmente la que regula el uso de la fuerza pública avalada por la Organización de Naciones Unidas. Todas estas normas fueron violentadas por funcionarios de la Guardia Nacional de Venezuela. Es lamentable que la máxima representante del Ministerio Público emite un pronunciamiento de este tipo con esa ligereza. No hay intención alguna del Ministerio Público, de acuerdo a la declaración de la fiscal general, de iniciar una investigación contundente a los fines de determinar la responsabilidad de esos funcionarios de la Guardia Nacional. Sin embargo, nosotros como organización, como ONG, como el Foro Penal Venezolano, estamos acudiendo hasta instancias internacionales, vamos a acudir ante las instancias nacionales, vamos a ejercer acciones en contra del Estado venezolano, vamos a ejercer acciones en contra de aquellos funcionarios que de una u otra manera tuvieron injerencia directa, aquellos funcionarios que eran comandantes de las unidades militares, como el caso de Barquisimeto, el teniente coronel Quero Silva, comandante del destacamento 47, donde fueron, el destacamento 47 es el destacamento de la Guardia Nacional Venezolana acantonado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Fue ahí donde llevaron detenidos a una cantidad de jóvenes que fueron maltratados, humillados, vejados, violentando, aparte de las normas internacionales que acabo de referir, tratados como el de contra el tratos crueles e inhumanos, la convención que regula todo lo referente a la tortura. De tal manera que son muchas las normativas, diversas las normas de carácter internacional y nacional que han violentado todos estos funcionarios, y son las autoridades nacionales y las instancias internacionales las llamadas a pronunciarse con respecto a esto. Debo resaltarte también que hay una normativa en el Código Orgánico de Justicia Militar que regula todo el trato a los prisioneros en sedes militares. Ante esta instancia, ante la Fiscalía General Militar, también vamos a intentar acciones en contra de este oficial en los próximos días. Así que, pues, que tenemos un conjunto de acciones judiciales que vamos a intentar ante toda y cada una de las instancias, a los fines de que no se dé la impunidad en estos casos. Si bien es cierto que los ciudadanos tienen el derecho a manifestar, también es cierto que el gobierno nacional tiene derecho a mantener el orden público. Pero el gobierno nacional
debe cumplir las normas para cumplir este objetivo. Debe cumplir toda la normativa que regula el uso de la fuerza pública. Hemos visto en los videos que han presentado en este programa, minutos atrás, la forma salvaje cómo se ejerció la represión violentando estas normas. Esto no es otra cosa que la violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. No podemos pretender opacar las acciones de estos ciudadanos con un tema electoral. El tema electoral vamos a dirimirlo, vamos a resolverlo, pero por eso no justifica el irrespeto a los derechos humanos. Así que vamos a continuar en esta lucha, solicitamos el apoyo de toda la sociedad civil venezolana, de toda la sociedad civil latinoamericana, a los fines que nos ayuden a rescatar, a velar por los derechos humanos de los venezolanos. Esas otras fotografías que estaban viendo en el momento en que habla el señor Alonso Medina, también son fotografías verificadas por el Foro Penal. Es decir, el Foro Penal venezolano tiene abogados que se dedican a atender casos de este tipo en toda Venezuela. Los días 15 y 16 de abril, cuando ocurrieron las manifestaciones, estos abogados atendieron a estos muchachos. Estas fotografías me las hizo llegar Gonzalo Gimiot, miembro también del Foro Penal venezolano. Como vemos, pues son las marcas de los perdigones. Ahora bien, la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, se refirió a los defensores de los derechos humanos de esta manera. Pero también hemos observado, a través de algunos medios de comunicación, cómo grupos que se denominan defensores de los derechos humanos quieren hacer ver al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. Aquí, esta es una prueba de ello. Pero vemos que lo que quieren es desviar la atención sobre los hechos que han impactado a la colectividad por el grado de violencia y la agresividad con que se ha efectuado. Es decir, se quiere ahora desviar la atención de los hechos que ocurrieron en el país. Y quieren borrar y distraer la gravedad de lo ocurrido. Grave es todo lo que ha ocurrido. Violencia hay tanto en unos eventos como en otros. ¿O es que no hay violencia en esta forma de... No quiero calificarlo en esta forma de detener las manifestaciones, es decir, de ir contra estos jóvenes cuyas edades están entre los 15 y los 22 años. Y le pregunto, señor Medina, ¿qué interés pueden tener los miembros del Foro Penal venezolano en intentar, según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que el Estado venezolano se vea como un violador de derechos humanos? Con toda responsabilidad, les debo manifestar como miembro fundador del Foro Penal venezolano que esta es una ONG dedicada a la promoción y a la defensa de los derechos humanos, aparte sobre el debate de la materia penal, del derecho penal como tal. Nosotros bajo ninguna circunstancia pretendemos ocupar o opacar cualquier situación de carácter político. Nosotros como miembros del Foro Penal venezolano, como ciudadanos, como abogados, como venezolanos, nos preocupa enormemente la situación con respecto a los derechos humanos de los venezolanos. Situación que, por cierto, no viene ocurriendo solo desde el 14 de abril. Podemos ver en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República, casos de violaciones de derechos humanos donde han transcurrido más de 1 o 2 años y hasta la presente fecha no ha habido pronunciamiento alguno. Nuestra misión en este momento es esta, la de velar por el respeto de los derechos humanos, que se cumpla la normativa. Recordemos que todo funcionario público, incluyendo la Fiscal General de la República, tiene unas limitantes legales. Solo puede hacer lo que la ley le permite. El ciudadano, sin embargo, puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. De tal manera que creo que hay unos problemas conceptuales con respecto a la máxima representante del Ministerio Público. Yo le hago un llamado en nombre de la sociedad venezolana, en nombre del Foro Penal venezolano, a que realmente inicie las investigaciones y no emita opiniones a priori. Que vaya a examinar, que vaya a entrevistar a todos aquellos jóvenes que fueron salvajemente heridos, que entreviste a los familiares, que solicite los videos, que haga un análisis de toda esta fotografía para que pueda determinar la veracidad.
Ella no es una defensora del gobierno nacional, ella tiene un rol constitucional, el cual debe cumplir. Nuestra misión, defender los derechos humanos. Nuestra misión, apostar por la paz del país. Nuestra misión, tener un país donde se respeten los derechos, donde podamos vivir en paz, pero no bajo la represión. Quiero agradecer a Alonso Medina, directivo del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Buena tarde. Un placer, saludos. Por su parte, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dio su opinión sobre la demora en la auditoría del 100% de las urnas en Venezuela, situación que había sido un compromiso ante los gobiernos de UNASUR de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Marcelo Moncayo, nuestro corresponsal en Ecuador, tiene información. Marcelo, buena tarde. Gracias, un cordial saludo para todos ustedes en la tarde de NTN 24. A su regreso de una larga gira acompañando al presidente de la República, Rafael Correa, por varios países de Europa, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aseguró que Venezuela decidirá cuándo cumple el compromiso que hizo con la Unión de Naciones Suramericanas para recontar el 100% de los votos de las últimas elecciones que se dieron en Venezuela. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones en este tema del canciller Ricardo Patiño. Ese es el compromiso de Venezuela, y Venezuela responderá, cumplirá su compromiso. Esto no me lo pregunta a mí, digamos, es Venezuela la que lo ha dicho, pues nosotros respetamos la decisión que Venezuela tome en el momento que la tome. Televidentes de la tarde de NTN 24, el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, también se refirió al último proceso electoral vivido en el Paraguay y aseguró que el gobierno del presidente Rafael Correa sí reconocerá al presidente electo Horacio Cartes. Recordemos que ese reconocimiento no se da con el actual presidente Federico Franco. Escuchemos. Nosotros hemos reconocido el proceso electoral porque también hubo una misión de UNASUR que estuvo allá. Conocemos que el proceso se realizó de manera adecuada, regular, sin problemas, y por tanto nosotros somos respetuosos de la voluntad del pueblo paraguayo, y el Ecuador ya inmediatamente después de los resultados que fueron anunciados reconoció al nuevo gobierno paraguayo, al actual no. Televidentes de la tarde, el canciller de la República cerró su rueda de prensa asegurando que es decisión de Venezuela si invita o no a la Unión de Naciones Suramericanas para participar como observadores en el reconteo de votos. Televidentes de la tarde, esta es la información. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Recuerden escribir a nuestro correo electrónico latarde@ntn24.com o seguirnos en nuestras cuentas de Twitter @NTN24 o en nuestra cuenta personal @IdaniaChirinos. Que tengan una buena tarde.